Pues el día de ayer se dio a conocer esta entrevista de Ventaneando a María Celeste y de cómo pues se agarraron entre las dos partes, ¿no? Un poco más, vamos a decirlo de esta manera, más agresivos estos personas de Ventaneando, ¿no? Los conductores. Bueno, aquí como que le estuvieron cuestionando mucho de la forma como entrevistó, perdón, María Celeste a Sarita y Y que recibió el pago, por más la... bien que hicieron el pago a Sarita por la entrevista, ¿no? Ajá. Y creo que para cuestionarla, pues no tienen por qué cuestionarla, pero como que sí estaban ahí, como que le faltó que le preguntara ciertas cosas. O sea, a lo mejor está bien que como colegas sí se cuestionen, ¿no? Le hubieras preguntado esto o aquello, pero ya llegar al reclamo, como que ya es otra cosa. Y es que aquí la gente está apoyando a los de Ventaneando porque sí tienen un resentimiento contra Sarita, ¿no? Y tal pareciera que María Celeste la está defendiendo, porque sí, cualquier cosa que sale como que contraria, no es que Sarita lo cuidó, no es que Sarita. Entonces, con esas mismas argumentos se está logrando que la gente piense sea verdad o no, que la está defendiendo, ¿no? Imagínate, y bueno, pues ahí como que tanto ventaneando los conductores al momento de hablar con María Celeste, sí se subieron un poquito de tono, más Daniel. Pues sí, porque, o sea, es que aquí hay algo muy complicado, porque le cuestionan como que por qué pagaste por una entrevista. Y Y en que ese aspecto, pues yo no veo el problema en cuanto a pues a la televisora que haya pagado por la entrevista, porque si obviamente si Ventaneando tuviera ellos siempre dicen, no, nosotros no pagamos por exclusivas, pues no, porque sabemos que la empresa no económicamente no soportaría pagar los dineros que se pagan por exclusivas. Entonces, pero si exacto. tuvieran la oportunidad lo harían, porque sabemos la calaña que es Pati Chapoy y su equipo, o sea, no son tan rectos como ellos quieren hacer creer y como la gente piensa. Entonces también de repente usan sus artilugios para tirarle a determinados artistas que no le caen bien ni a Pati Chapoy o a Daniel Bisoño, como hemos visto en el caso de Gloria Trevi, en su momento Yuridia y demás. Ah, como ayer que, bueno, María Celeste les está diciendo de la segunda parte de la entrevista y Daniel dice que la vieron, Pero como que estaba ahí necio, ¿no? se... Estaba Sí, necio porque sí. ella, o sea, ellos trataban, es que sí se notó como que ellos trataban de hacerla quedar mal y aunque la gente dice que les dieron una rastriza, no es verdad porque María Celeste siempre tuvo respuesta, nunca se quedó, nunca Callada. se contradijo ni se quedó callada. Aquí lo que pasa es que te digo que la gente sí le tiene un poquito de resentimiento por haber entrevistado a Sarita, pero y no digo que no le hayan pagado, pero a lo que voy es que no tuvieron la forma o no, personalmente no siento que la hayan puesto en jaque como la gente dice, porque en eso que dices que Daniel, o sea, le hacían una pregunta, ¿por qué no le dijiste tal? Y María Celeste decía, sí, en la segunda parte de la entrevista dijo, y al rato, ¿por qué no le dijiste otra cosa? Sí, en la segunda parte, entonces eso da a entender que no vieron la segunda parte, aunque ellos insistían que sí, y tanto que al final ella fue quien los evidenció que no la vieron, ¿no? Y ya Daniel fue el que tuvo que Sacar ahí una excusa un tanto tonta de su, bueno, por decirlo de alguna manera, porque ellos como periodistas tienen que ver todo lo que es en esta parte de la entrevista para que sepan muy bien de qué le van a hablar. pues sí, porque él se escudó con que nosotros tenemos gente, pero ya se vio que fue una respuesta sacada de la manga y aunque tengas gente, tú tienes que ver, porque tú no puedes tomar la interpretación de alguien más, Ujú. porque ya hemos visto los malos entendidos que ha habido cuando no, es que me dijeron y es que escuché, pero cuando no ves las cosas como son. Exacto. Entonces, pues en ese aspecto te digo, yo no siento que hayan expuesto a María Celeste como todo el mundo dice. Yo siento que es más el resentimiento que la gente tiene contra Sarita que se ve reflejado ante María Celeste por haberle hecho la entrevista. Y sí, tal vez le falta un poco más de rudeza o mucha más rudeza al hacer las preguntas, pero pues es que eso ya es cuestión de ella. Como ella lo dijo, ¿no? Ella de esa forma hace sus entrevistas y nos guste o no nos guste, ya eso. Y yo personalmente también vi muy torpe a la Castañeda porque sus preguntas, o sea,
no tenían sentido. Era como que atacar por atacar, como que la quería evidenciar a fuerza. No sé si por detrás ya tenían los conductores una orden de Patty, como que vamos a exponerla y vamos a Ya el guión ridiculizarla. ahí. Ajá, porque estuvo muy raro que todos se le hayan ido encima de esa manera. Y te digo, como Mónica Castañeda, que hizo preguntas como que cómo la ataco, cómo hago que pierda el control. Pero yo es algo, otra cosa que le aplaudo a María Celeste es que nunca perdió el control, a pesar de que todos se le fueron encima. Si hubiera sido otra, o se pone, o sube la voz o les cuelga, y ella, lo que sea de cada quien, siempre se mantuvo. Y ese es un punto como periodista que tiene. Cosa que no tuvieron los de Ventaneando, que sí llegó un momento en que Daniel casi quería Ahí pues recordar, gritarle. sí. No, y entonces ahí yo siento que los de Ventaneando se vieron poco profesionales. Es que en este medio tienes que ser más objetivo. No Y te ahí puedes estar yendo, inclinando hacia una parte de la balanza. Hay que ser objetivos y ver. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como bien dices, cada quien estaba defendiendo una parte. Y es verdad que aquí es verdad que María Celeste sí se inclina un poco la balanza hacia Sarita, o sea, es verdad, porque eso se nota. Pero Ventaneando no pueden acusarla de ello cuando ellos están inclinando su balanza para el otro lado y no están siendo objetivos. O sea, siempre con que Pepito y Marisol. Y es verdad, o sea, ellos se nota el sufrimiento que han pasado buscando a su papá. Sí, Pero sí, tú claro. como periodista no puedes tomar un lado, por muy claro que sea que es el... O por muy amistad que tengas con el personaje, en Pues este sí, caso. tú como periodista tienes que ver los dos lados, el por qué la otra está actuando de tal manera. No lo sabemos. O sea, y también otra cosa que le exigían a María Celeste, que entrevistara a José Joel y a Marisol. En primera ellos no pueden exigirle eso, pero suponiendo que, que lo hiciera también. pues ella ya les explicó que él no quiere. Y no dudo que no sea verdad, porque obviamente a María Celeste le interesa tenerla, le conviene tener las dos partes. O sea, ¿por qué nada más tendría una cuando puede armar la polémica con las dos? Entonces ahí sí es un poco más creíble su versión, porque te digo, no es absurdo que ella no quiera entrevistar a José Joel y a Marisol. Más bien a lo mejor José Joel y Marisol vieron la entrevista que hubo con Sarita y tal vez ya no quisieron, no les haya gustado. Sí, simplemente le han de sentir como una tipo traición de parte de ella, que no Ajá. tendría por qué, pero quizás como la así lo mayoría ven. de la gente en México, ¿no? Que sienten que María Celeste es una traidora. O sea, te digo, no se ponen a pensar que ella es una periodista de una televisora. Y si la televisora pagó, pues ella está aprovechando su oportunidad. Te digo, todos como profesionales, si trabajáramos en esa empresa y te dan la exclusiva, pues tú vas, no importa cómo la consiguieron, porque eso ya no es tu problema. O sea, tú vas a hacer tu trabajo y más sabiendo que es una exclusiva que todos están deseando. Y todo mundo va a hablar de ello. O sea, como María Celeste se los dijo, ustedes como periodistas saben que no se iban a negar. Y al último lo terminaron aceptando. Ajá, aunque con eso fue la Castañeda que la atacó, ¿no? Que la amistad te pudo menos la amistad que la exclusiva. O sea, ¿a quién vamos a engañar si Castañeda hubiera hecho lo mismo? Porque tú como periodista lo que te gana es ese lado, ¿no? Tu profesión. Y el que haya hecho una entrevista a Sarita no significa que traiciona a José José. Al contrario, porque José José a la que apoyaba era a Sarita. Hiciera bien o no, vamos a ser honestos, ella era la que apoyaba, ¿no? Entonces, en todo este desbarajuste de los hermanos, yo pienso, o sea, se le están yendo a la periodista como si ella fuera la culpable, e incluso ella lo dijo. O sea, a mí no me digan, yo no tengo nada que ver, yo simplemente entrevisté a Sarita. O sea, a mí me están atacando como si yo hubiera escondido el cuerpo, como que si yo hubiera obligado que escribiera el testamento. O sea, y no, es absurdo. No, y aparte dijo que la entrevista ya la tenían pactada. Únicamente lo que hicieron fue adelantarse porque Sarita ya había dado otra entrevista. O sea, y hasta ese punto suena lógico lo que ella estaba diciendo. Pues sí, o sea, te digo, aquí Ventaneando como que se victimiza. Yo siento que un poco en base a que a ellos no les dan las entrevistas. Entonces como que, no me dan la entrevista a mí, entonces te vamos a atacar. Porque te aseguro que si Sarita le da la entrevista a Ventaneando, se portarían diferente. La tolerarían más. Sí, y no le tirarían tanto. Tal vez no te digo que la apoyarían, pero no le tirarían como lo están haciendo, porque no reciben
pues la entrevista de ella. No, y como te digo, en este punto sí hay que ser más objetivos y quizás no dejarte guiar tanto por lo que digan los demás, ¿no? Tienes O que por si tener son tus tus propios amigos. criterios. No, a lo mejor tú como persona lo apoyas, hasta en tus redes si quieres, pero en tu programa pues sí debes de ser más imparcial y tratar de buscarle la entrevista con Sarita y preguntarle por qué estás, o sea, lo que le reclamaste a la otra periodista, pues pregúntalo tú, aprovecha que ella no lo hizo y entonces tú ten la exclusiva de esa respuesta. Porque otra cosa de lo que le decían es que esa entrevista ya sabía qué es lo que les iba a preguntar y qué es lo que no les podía preguntar. Ajá. Entonces, otra de las cosas que también ella dijo que pues ella preguntó eso porque pues, quiso preguntar eso, ¿no? Y también, así quiso llevar la entrevista. Y también la entrevistada tiene derecho a prohibir preguntas, o sea... Y eso lo hace cualquier artista, no importa quién sea. Pues sí, vamos a ser honestos, cuando Patti Chapoy sale y hace sus disque entrevistas de personajes, ¿a poco crees que no le dice, oye, no me preguntes de esto y ella no lo hace? Ahora que no venga a hacerse la digna de que es la gran periodista. Y también te digo, o sea, los de Ventaneando se ponen en plan de que hubieras preguntado. Ellos han tenido entrevistas importantes y hay muchas cosas que no han preguntado, porque se nota que no tienen la profesión. La única que tenía esa profesión natural era Tala. Entonces, ¿para qué nos vamos a hacer los que ellos hubieran hecho la gran entrevista cuando no es verdad? No, y es que hasta para hacer las entrevistas tienes que saber. Si quieres llegar a algún punto, tienes que saber cómo irte metiendo para llegar a pues ese sí, tema. Y es que María Celeste se fue con cuidado. O sea, porque lo que ellos querían es que casi ya la tenía enfrente. ¿Y por qué mataste a tu papá? ¿Y por qué? No, y cuando no, ella tenía que irse despacio porque tuvo como que la concesión de que le dieran la entrevista. No, y ellos lo hubieran hecho. No, y aparte también por respeto, ¿no? En el sentido de que por el tema que es. Pues sí, porque a lo mejor muchos dirán, Sarita no merece respeto, pero eso ya no es problema de la entrevistada, o sea, ella no se puede poner agresiva, o sea, No. ella tiene respeto, lo merezca o no, porque a ella no le ha hecho nada, y para ella, para la entrevistadora, murió el papá de la entrevistada, entonces te digo, no puede llegar de que tú fuiste, tú firmaste, o sea, tienen que aprovechar la oportunidad que le está dando de la entrevista. Y no tiene que ser tan... Y te digo, si Sarita hubiera estado inventaneando, no la hubieran atacado como están diciendo. O sea, son puras patrañas y patadas de ahogado de que ellos no pueden tener la entrevista. Bueno, a lo que voy es que, como dices tú, o sea, ahorita ya hicieron ahí su como que queriendo... Dijo Patti que lo único que querían... Porque llegó un momento en el cual ella dijo que la estaban atacando, ¿no? Y Patti dijo que no, que simplemente le estaban dando su derecho de réplica. Pues sí, pero se nota que esa entrevista fue con maña para atacarla, o sea, eso sí fue y para el rating, o sea, lo que están criticando lo están haciendo, porque honestamente esto fue plan con maña de que le tiraran, fue más eso que de verdad lo pensaran o que fuera su ideal, fue más de que vamos a tirarle para estar en tendencia en las redes sociales y es como fue. No, entonces Patti ya sabe cómo se las gasta, tampoco crean que es muy salvadora y muy defensora, o sea, eso ya era nada más por su programa que de veras por la amistad que haya tenido con José José.